Página 1. La explosión demográfica. Paul R. Ehrlich and H. Ehrlich, 1993. El principal problema ecológico. Prólogo. En 1968, The Population Bomb advertía sobre un inminente desastre si no se conseguía controlar la explosión demográfica. Entonces, la mecha estaba encendida. Ahora, la bomba demográfica ha estallado. Desde 1968, más de 200 millones de personas, en su mayoría niños, han muerto innecesariamente a causa del hambre y de las enfermedades relacionadas con el hambre, a pesar de unos programas de choque destinados a estirar la capacidad de carga de la Tierra aumentando la producción alimentaria. El problema demográfico ya no es una amenaza que se cierne sobre el futuro, como cuando se escribió The Population Bomb y solo existían 3.500 millones de seres humanos. En la actualidad, la población humana consta de 5.500 millones de habitantes y continúa aumentando. Durante los 6 segundos que usted empleará en leer esta frase, nacerán otras 18 personas. Cada hora hay 11.000 bocas más que alimentar. Cada año, cerca de 95 millones más. El mundo, sin embargo, dispone de centenares de miles de millones de toneladas menos de suelo y de centenares de billones de litros de agua subterránea menos que en 1968 para cultivar alimentos. En 1988, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos consumió más cereales de los que había cultivado. Debido a una grave sequía, el país perdió alrededor de 1/3 de su cosecha de grano, aproximadamente la cantidad que normalmente exporta. Más de un centenar de países dependen de los productos alimenticios importados de Norteamérica, y solo la existencia de grandes reservas almacenadas consiguió evitar que se produjera una grave crisis de alimentos. No será fácil reponer esas reservas. La producción mundial de cereales alcanzó sus cotas más elevadas en 1986 y luego, por primera vez en 40 años, descendió durante 2 años consecutivos. Durante esos 2 años, la población mundial aumentó en una proporción equivalente a la suma total de los habitantes del Reino Unido, Francia y Alemania Occidental. La producción mundial de alimentos por persona alcanzó su máximo nivel en 1984, y a partir de entonces ha ido descendiendo paulatinamente. En África, en la región al sur del Sáhara, la producción per cápita ha descendido a lo largo de más de 20 años y en Latinoamérica desde 1981. Por otra parte, las previsiones de un clima desfavorable para la agricultura aumentan a medida que las poblaciones en expansión añaden a la atmósfera más y más cantidad de gases de efecto invernadero. The Population Bomb trataba de alertar a la gente sobre la relación entre el crecimiento demográfico y estos acontecimientos. Asimismo, en el libro se advertía acerca del efecto invernadero y de otras posibles consecuencias derivadas de utilizar la atmósfera como un vertedero de basuras. Y la conclusión era la siguiente. En resumidas cuentas, cuando contaminamos la atmósfera, estamos interfiriendo en el equilibrio energético de la Tierra. Los resultados en términos del clima del globo y del clima local podrían ser catastróficos. ¿Acaso queremos continuar por ese camino hasta comprobar qué sucede? ¿Qué ganamos con jugar a la ruleta rusa con el medio ambiente? La verdad es que ya hemos jugado, y estamos empezando a pagar. La alarma ha sonado reiteradamente, pero la sociedad ha hecho caso omiso de ella. Entretanto, el desastre previsto se ha convertido en una realidad. Una obra acerca de la población de 1990 tiene que ser, necesariamente, muy distinta de nuestro trabajo original. La explosión demográfica se ha escrito cuando cada día son más evidentes unos cambios que amenazan los sistemas vitales de nuestra civilización, en un mundo repleto de seres humanos desnutridos y donde las perspectivas de hambrunas y otras plagas son más inminentes. Un mundo donde el consumismo que reina en Estados Unidos hace que el nacimiento de un niño norteamericano represente un desastre 100 veces más grave para los sistemas vitales de la Tierra que el de un niño nacido en un país desesperadamente pobre. Un mundo, en definitiva, donde la mayoría de la gente no es consciente del papel decisivo que desempeña la superpoblación en muchos de los problemas que nos aquejan. Sin embargo, hasta las personas que no se ven afectadas por el problema del hambre tienen que sospechar alguna vez que las cosas no funcionan y sentir que su bienestar y el de sus hijos se haya amenazado. Las imágenes televisivas de bosques tropicales ardiendo, playas cubiertas de basura, campos asolados por la sequía y gentes que mueren de hambre en los campos de refugiados en África causan una profunda impresión. En Estados Unidos,
Los conductores que circulan por las grandes áreas metropolitanas corren el riesgo de encontrarse con atascos circulatorios a todas horas del día y de la noche. Quienes visitan la capital de nuestra nación contemplan el espectáculo de gente sin hogar durmiendo en el parque, frente a la Casa Blanca, y los telediarios nocturnos están llenos de noticias relacionadas con el tráfico de drogas y otros delitos. Los medios informativos se ocupan continuamente de la epidemia del SIDA, del calentamiento del globo, del agujero en la capa de ozono de la atmósfera y de la lluvia ácida. Aunque estos problemas puedan parecer aislados, lo cierto es que se hallan unidos por hilos comunes, los cuales, al mismo tiempo, los conectan con las estadísticas sobre la producción de alimentos, las previsiones de más de 1.000 millones de defunciones a causa del hambre y de las enfermedades y la posible desaparición de nuestra sociedad. La causa principal de los problemas que afligen a nuestro planeta no es otra que la superpoblación y sus impactos en los ecosistemas y en las comunidades humanas. Esos impactos constituyen los hilos que vinculan entre sí los problemas mencionados. Este libro trata sobre el explosivo crecimiento de la población humana, lo que ello representa para usted, sus hijos y sus nietos, y lo que usted y sus amigos pueden hacer para alcanzar un futuro mejor. Paul R. Ehrlich and H. Ehrlich. Laboratorio Biológico de Rocky Mountain. Gothic, Colorado. Página 9. Reseña. La explosión demográfica, 1990. Edición revisada en 1993. Escrita por los biólogos Paul y Anne Ehrlich. Es la secuela directa de su polémico éxito de ventas de 1968, La bomba P, The Population Bomb. En esta obra, los autores refuerzan su tesis central. El crecimiento desmedido de la población humana es la raíz fundamental de las crisis ambientales, el hambre y la inestabilidad social. Resumen de la obra. A diferencia de su primer libro, los Ehrlich utilizan en esta versión de los años 90 la famosa ecuación I igual a PAT, la cual explica que el impacto ambiental, I, es el producto de la población, P, la afluencia o nivel de consumo, A, y la tecnología, T. Los puntos clave del libro son: límites de la biosfera. Sostienen que la Tierra tiene una capacidad de carga limitada y que ya hemos superado el umbral de sostenibilidad. Agotamiento de recursos. Advierten sobre la pérdida de suelos fértiles, el agotamiento de acuíferos y la extinción masiva de especies. Riesgos epidemiológicos. Sugieren que el hacinamiento y la degradación ambiental facilitan la aparición de pandemias globales. Propuestas radicales. Abogan por una reducción voluntaria de la población mediante el control de la natalidad y cambios drásticos en los patrones de consumo de los países desarrollados. Validación de predicciones a mayo de 2026. Al analizar las tesis de los Ehrlich desde la perspectiva actual de 2026, los resultados son mixtos, mostrando tanto aciertos en la degradación ecológica como errores en los tiempos de colapso de recursos básicos. 1. Población y seguridad alimentaria. Predicción. Hambrunas masivas. Estado, no confirmado en su escala global. A pesar de que la población mundial ha superado los 8.200 millones de personas en 2026, la producción de alimentos ha logrado seguir el ritmo gracias a avances biotecnológicos y mejoras en la eficiencia agrícola. Sin embargo, la inseguridad alimentaria persiste por problemas de distribución y conflictos geopolíticos, no por una incapacidad absoluta de la Tierra para producir calorías. 2. El nexo clima y medio ambiente. Predicción. Degradación irreversible. Estudio. Confirmado. Los Ehrlich fueron pioneros en advertir que el impacto no era solo espacio, sino emisiones. En 2026, los efectos del cambio climático son tangibles. Eventos meteorológicos extremos frecuentes, acidificación de los océanos y pérdida crítica de biodiversidad. Su enfoque en el impacto sistémico de la humanidad sobre los ciclos del carbono y el nitrógeno ha resultado ser muy preciso. 3. Agotamiento de recursos críticos. Predicción. Colapso por escasez. Estudio. Partialmente confirmado. Si bien no nos hemos quedado sin petróleo o minerales básicos, debido a nuevas técnicas de extracción y reciclaje, si enfrentamos crisis agudas de recursos esenciales como el agua potable y el fósforo. En 2026, la escasez hídrica es un factor de inestabilidad real en múltiples regiones del mundo. 4. Riesgos de salud global. Predicción. Pandemias por densidad poblacional. Estudio. Confirmado. Tras la experiencia global de los últimos años y el monitoreo constante de nuevas cepas de gripe biliar o coronavirus,
la advertencia de los Ehrlich sobre cómo la densidad humana y la invasión de ecosistemas naturales facilitan el salto de patógenos, zoonosis, se considera hoy una verdad científica aceptada. Conclusión. En 2026, el colapso que predijeron no ha ocurrido como una explosión súbita, sino como una degradación persistente. Los Ehrlich fallaron al subestimar la capacidad de la tecnología para postergar los límites físicos, la T de su ecuación, pero acertaron en que el crecimiento infinito en un planeta finito es ecológicamente inviable. Hoy, el debate se ha desplazado de la cantidad de gente hacia la huella de carbono y la desigualdad en el consumo. Como alternativa a estas visiones, muchos sociólogos actuales sugieren observar el fenómeno de la implosión demográfica en ciertas regiones, donde la baja natalidad está creando desafíos económicos distintos a los previstos en 1993. Comentario de TV. A la gente común y simple, esto de la explosión demográfica no le perturba. La gente solo procura tener empleo, formar una familia, tener hijos y tener algo de dinero para divertirse y consumir chatarra industrial. La situación actual está generando un intenso desaliento entre los jóvenes nacidos en el año 2000 hacia adelante. Estos jóvenes miran que el sistema no les favorece ni les garantiza un buen futuro y un nivel de vida aceptable. Trabajan demasiado y las crisis recurrentes degeneran su poder adquisitivo. Respuesta. Es una observación muy aguda que toca la fibra de la economía del comportamiento y la sociología actual. Tienes razón. Mientras que los Ehrlich y otros teóricos se enfocaban en el colapso de los recursos biofísicos, comida, agua, aire, lo que estamos viviendo en 2026 es un colapso de las expectativas. Para la mayoría, la explosión demográfica no es una gráfica de crecimiento poblacional, sino la dificultad cotidiana de encontrar un alquiler asequible o un empleo que no sea devorado por la inflación. En la actualidad, adquirir vivienda se volvió prohibitivo y más en las grandes ciudades. El fenómeno del desaliento generacional. Los jóvenes nacidos a partir del 2000, la generación Z y los primeros alfa, están experimentando lo que algunos sociólogos llaman el gran frenazo. A diferencia de la generación de los años 60, que veía en el crecimiento poblacional un signo de progreso, los jóvenes actuales ven un mundo gris, lleno y caro. La erosión del poder adquisitivo. Aunque la tecnología ha abaratado el consumo chatarra, gadgets, streaming, comida ultraprocesada, ha encarecido los activos que realmente dan estabilidad, vivienda, educación de calidad y salud. Alimentarse de manera infame es tan simple, pero mantener la salud y aliviar el tema de la vivienda es un desastre. El dilema del esfuerzo. Existe una ruptura del contrato social. Antes, el esfuerzo académico y laboral garantizaba el ascenso social. Hoy, muchos jóvenes sienten que, aunque trabajen el doble, solo están corriendo para quedarse en el mismo sitio. La ecoansiedad. La preocupación por el colapso ambiental que mencionaban los Ehrlich se ha filtrado en la psique joven, no como un dato científico, sino como una duda existencial. ¿Vale la pena traer hijos a un mundo que parece estar agotándose? ¿Quién es tan despistado para comprometerse de esa manera? La paradoja de 2026. ¿Explosión o implosión? Curiosamente, el desaliento que mencionas está provocando lo que los Ehrlich menos esperaban, una caída drástica en la natalidad por razones económicas, no por conciencia ecológica. Incertidumbre laboral. El empleo ya no es un lugar seguro, sino una sucesión de contratos temporales o trabajos en la gig economy. Sin estabilidad, la formación de una familia se pospone indefinidamente. Consumo como refugio. Como el futuro parece inalcanzable, comprar una casa, por ejemplo, el consumo de chatarra industrial y entretenimiento digital se convierte en un mecanismo de escape inmediato y barato frente a la frustración de no poder construir un patrimonio. El sistema ya no promete la salvación, sino solo la distracción. Esta sensación de que el sistema no favorece a los nuevos es el motor de gran parte del descontento político y social que vemos hoy. El desaliento no es solo tristeza, es una respuesta racional a un entorno donde los recursos y las oportunidades parecen estar capturados por las generaciones anteriores o por la automatización. Es un cambio de paradigma fascinante y a la vez preocupante. Pasamos del miedo a que no hubiera comida para todos 1993, al miedo de que, habiendo comida, no haya una vida que valga la pena ser vivida 2026. Página 9.